Fue un perro policía que ayudó a combatir innumerables crímenes y salvó incontables vidas. No merecía ser tratado así. Cuando el equipo médico llegó para rescatarlo, no podían creer la crueldad de la que son capaces los seres humanos. Al final, ocurrió un milagro. Antes de continuar, si te gustan estas historias, suscríbete al canal y comenta de qué país eres. Empecemos. La lluvia caía sin tregua sobre el sórdido callejón, formando pequeños charcos entre el hormigón agrietado y la basura esparcida. Rex, quien en otro tiempo fuera un imponente perro policía, yacía ahora inmóvil detrás de un oxidado contenedor de basura, con el pelaje empapado y pegado a su delgado cuerpo. Sus articulaciones dolían con cada mínimo movimiento, un cruel recordatorio de su avanzada edad y de las semanas que llevaba vagando por las calles. El recuerdo de su última comida era tan lejano como los rastros que solía olfatear con una precisión legendaria. Apenas 3 meses atrás, Rex aún vivía con su guía, aunque las cosas ya estaban cambiando. Las visitas al veterinario se hicieron más frecuentes, sus reflejos se volvieron un poco más lentos, y las escaleras del segundo piso, donde vivían, parecían cada vez más un desafío insuperable. Percibía la creciente frustración de su compañero humano durante las rutinas diarias. La voz, antes cálida y llena de aliento, se había vuelto áspera e impaciente. Y entonces, llegó aquel último viaje en coche. Un viaje que no terminó en el parque ni en la comisaría, como de costumbre, sino en un rincón desconocido de la ciudad. El eco de los pasos de su guía al alejarse todavía resonaba en su mente. Rex se quedó allí, esperando, convencido de que se trataba de algún tipo de ejercicio de entrenamiento. Pero las horas se convirtieron en días, y los días en semanas. Al principio, su entrenamiento policial lo mantuvo con vida. Sabía dónde encontrar agua, cómo esconderse cuando era necesario y cómo evitar a los perros callejeros más agresivos. Pero, con el tiempo, sus fuerzas comenzaron a menguar. Ahora, mientras el aire frío de la noche se colaba a través de su fino pelaje, Rex no podía evitar recordar las innumerables noches de servicio. Las persecuciones a alta velocidad, las largas vigilias dentro de las patrullas, los momentos de orgullo cuando su agudo olfato guiaba al equipo hasta un alijo de drogas o una persona desaparecida. Lo había dado todo por su trabajo, recibiendo elogios y el respeto de todo el batallón. Su guía solía presumir de tener al mejor perro policía del distrito. Pero todo aquello parecía pertenecer a otra vida. El hambre se había vuelto insoportable en los últimos días. Incluso los restos que a veces encontraba en la basura habían desaparecido, pues otros perros callejeros se habían adueñado de la zona. Su último intento de buscar comida lo dejó tan exhausto que apenas pudo arrastrarse de vuelta a su rincón. El frío hormigón bajo él absorbía el poco calor que le quedaba. Rex cerró los ojos, sintiendo cómo las ganas de luchar se desvanecían lentamente. Tal vez era mejor así, pensó, mientras su conciencia comenzaba a disolverse. Fue entonces cuando un sonido distante captó su atención. Unos pasos, diferentes al ritmo apresurado de la gente que solía pasar por allí. Eran pasos más lentos, más cautelosos. Las orejas de Rex se movieron ligeramente, un viejo instinto que lo obligaba a analizar la fuente del ruido. Su entrenamiento le había enseñado a identificar sonidos incluso mientras dormía, y algo en aquel compás era distinto. No sonaban amenazantes como los de los pandilleros de la zona, ni torpes como los de los borrachos que a veces deambulaban por el callejón. Los pasos se detuvieron cerca de él, seguidos de una inspiración profunda y entrecortada. «Dios mío», susurró una voz suave. Rex quiso levantar la cabeza, dar alguna señal de vida, pero su cuerpo no respondía. Una mano delicada le tocó el costado, buscando el leve movimiento de su respiración. El calor del contacto humano le pareció extraño después de tantas semanas de soledad.
Resiste, amigo, dijo la voz, y Rex escuchó el sonido de un teléfono saliendo de un bolsillo. La conversación que siguió fue urgente, pero Rex la percibió como un murmullo lejano. Palabras como emergencia y estado crítico flotaron en el aire. Se esforzó por aferrarse a esa voz, usándola como un ancla para no perder la consciencia. La mano permaneció sobre su pelaje, ofreciéndole un consuelo que casi había olvidado que existía. Se acercaron más pasos. 2, no, 3 pares de pies. Años de servicio le permitían contar y analizar, incluso en su frágil estado. Varias voces comenzaron a mezclarse a su alrededor. Alguien habló de traer una camilla. Otro mencionó la necesidad de ponerle un suero. Las manos que ahora lo tocaban eran profesionales pero gentiles, evaluando sus constantes vitales y examinando sus heridas con cuidado. Rex sintió que lo levantaban, y el movimiento envió una oleada de dolor a través de sus músculos cansados. Pero algo en el ambiente había cambiado. Había un propósito, una urgencia, y sobre todo, había esperanza. Mientras lo sacaban del callejón, Rex alcanzó a ver un trozo de cielo nocturno entre los edificios. La lluvia había cesado y algunas estrellas comenzaban a asomarse entre las nubes. El aire se sentía diferente, más limpio. Las mismas calles que habían sido su prisión durante semanas, ahora parecían abrirle un camino hacia un lugar mejor. Su cuerpo estaba débil, pero algo dentro de él se había reavivado. Quizás, solo quizás, este no era el final de su historia. El equipo de rescate animal llegó en menos de 20 minutos, los faros de su furgoneta rasgando la oscuridad del callejón. Sara, la voluntaria que había encontrado a Rex, no se había movido de su lado, manteniendo la mano sobre su pelaje y hablándole en voz baja. El equipo trabajó con una eficiencia entrenada, sus movimientos rápidos pero cuidadosos mientras evaluaban la situación. Juana, la líder del rescate, se arrodilló junto a Rex y usó una pequeña linterna para examinar sus ojos. Está gravemente deshidratado, dijo, levantando con suavidad el labio de Rex para comprobar sus encías. Tomás, necesitamos empezar con el suero de inmediato. Su compañero ya estaba sacando el material del maletín, preparando la vía con la destreza de años de experiencia. La aguja se deslizó suavemente, y pronto el fluido vital comenzó a correr por las venas de Rex. El equipo había visto muchos perros abandonados, pero había algo diferente en este. Con la ayuda de Sara, trasladaron a Rex a la camilla, asegurándose de sostener su cabeza. Mientras lo aseguraban para el transporte, ella notó algo distinto. Una marca descolorida en el interior de su muslo. Apartando el pelaje enmarañado, encontró un tatuaje, del tipo que se usa para identificar a los perros policía. «Chicos», llamó Sara, con la voz entrecortada. «Es un perro policía». Todos se detuvieron un instante, y la urgencia de la situación se multiplicó. El viaje a la clínica veterinaria de emergencia fue tenso. Tomás se quedó atrás con Rex, monitorizando sus constantes vitales, mientras Juana conducía y llamaba para avisar de su inminente llegada. Las calles estaban casi desiertas a esa hora, lo que les ayudó a llegar más rápido. Rex entraba y salía de la consciencia, pero su respiración se mantenía estable. Cada pocos minutos, Tomás revisaba el goteo del suero, susurrándole palabras de ánimo. En la clínica, el equipo de guardia ya los esperaba en la entrada con una camilla preparada. El doctor Martins, el veterinario del turno de noche, echó un vistazo a Rex y comenzó a dar instrucciones. Llévenlo a la sala de exploración número 1. Quiero análisis de sangre, radiografía de tórax y una evaluación completa. El equipo transfirió a Rex de la camilla de rescate a la de la clínica con sumo cuidado. Bajo la luz fluorescente de la sala, el estado de Rex se hizo dolorosamente claro. Sus costillas se marcaban bajo la piel.
Había perdido pelo en varias zonas, revelando una piel irritada. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención del doctor Martins. A pesar de su debilidad, todavía brillaban con inteligencia y dignidad. Las siguientes horas fueron cruciales. Se tomaron muestras de sangre y se enviaron al laboratorio. Mientras tanto, los enfermeros limpiaban sus heridas y comenzaban a administrarle antibióticos. Las radiografías no revelaron fracturas, pero sí signos de artritis, algo común en perros de trabajo de edad avanzada. El doctor Martins notó los callos en sus almohadillas, típicos de perros que habían pasado años entrenando y en servicio activo. Con cada nuevo descubrimiento sobre su pasado, la determinación del equipo para salvarlo crecía. Sara se quedó en la clínica para rellenar los formularios y proporcionar la información que tenía. Cuando mencionó el tatuaje policial, el administrador de la clínica, Miguel, comenzó a hacer llamadas. Era de madrugada, pero sabía la importancia de identificar a aquel perro que había servido en la policía. El número del tatuaje podría ayudar a rastrear el historial de Rex y, quizás, explicar cómo había terminado abandonado. Los primeros resultados de los análisis no eran alentadores. Rex luchaba contra múltiples infecciones y presentaba signos de fallo orgánico debido a la desnutrición prolongada. El doctor Martins ajustó el tratamiento, añadiendo más medicamentos al suero. Necesitará cuidados intensivos durante las próximas 48 horas, explicó al equipo. Sin dudarlo, varios miembros del personal se ofrecieron a quedarse más allá de su turno para vigilarlo. Cuando amaneció, el estado de Rex comenzó a estabilizarse. Su temperatura volvió a la normalidad y su respiración se hizo más regular. El suero había combatido la deshidratación e incluso logró levantar la cabeza un poco cuando el doctor Martins fue a verlo. La chispa en sus ojos parecía un poco más brillante, como si supiera que, por fin, estaba a salvo. El turno de la mañana encontró a Rex descansando más cómodamente sobre una manta gruesa, rodeado de monitores. La noticia de su rescate se había extendido rápidamente entre el personal, y todos los que pasaban por esa sala se detenían a mirarlo. Muchos habían trabajado con perros policía y conocían el vínculo especial que se forja entre ellos y sus guías. Nadie podía entender cómo un animal tan leal había terminado en las calles. La persistencia de Miguel dio sus frutos alrededor del mediodía. La secuencia de números del tatuaje correspondía a los registros de la unidad canina de la ciudad, aunque los detalles estaban archivados y tardarían un tiempo en ser accesibles. Pero la confirmación estaba ahí. Rex había servido en la policía, y sus registros oficiales ayudarían a entender su pasado. El equipo de la clínica intercambió miradas resueltas. No solo iban a salvar a un perro callejero, iban a devolverle la dignidad a un héroe caído. La primera semana de Rex en la clínica fue un torbellino de medicación, pruebas y pequeñas victorias. Pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo, por fin capaz de descansar sin miedo. El equipo improvisó un espacio especial para él en un rincón tranquilo del área de tratamiento, con cojines y mantas adicionales, donde podían vigilarlo sin perturbarlo. La doctora Luisa, una de las veterinarias más experimentadas, se interesó especialmente por su caso. Había trabajado antes con perros policía y comprendía su comportamiento único. Durante sus rondas, solía sentarse a su lado, hablándole en voz baja sobre cualquier cosa. Al principio, Rex solo la observaba con ojos cansados, pero poco a poco comenzó a responder con leves movimientos de cola y suspiros de contento. Para alimentarlo, el equipo desarrolló una rutina de porciones pequeñas y frecuentes, ayudando a su estómago a readaptarse. Cada vez que terminaba un cuenco entero, había una celebración discreta. Era un paso más en su recuperación. La medicación seguía un horario estricto, y todo se anotaba meticulosamente, desde la mejora en su apetito hasta los cambios en su nivel de energía. La fisioterapia comenzó de forma suave, con masajes para aliviar la rigidez de sus músculos y articulaciones. La artritis en sus caderas le causaba dolor,
pero Rex nunca mostró agresividad. La doctora Luisa podía ver en sus ojos que él entendía que todo aquello era para ayudarlo. Mostraba la misma paciencia y confianza que un día lo convirtieron en un excelente perro policía. Durante esas sesiones, ella a menudo se preguntaba sobre su vida anterior. Años de servicio que merecían una jubilación tranquila, no un abandono cruel. El turno de noche le tomó un cariño especial a Rex. En las horas más tranquilas, cuando la clínica se sumía en el silencio, los enfermeros se turnaban para hacerle compañía. Algunos le leían libros en voz alta, en un tono suave que parecía calmarlo. Otros simplemente se sentaban cerca, compartiendo las historias del día. Tony, un enfermero, incluso trajo una pequeña radio para ponerle música clásica, algo que relajaba visiblemente a Rex. En la segunda semana, Rex ya podía mantenerse en pie por breves períodos. Su primer paseo hasta la puerta del cubículo fue recibido con un aplauso silencioso por parte del personal de la mañana. Aunque el trayecto fue corto, la determinación en cada uno de sus pasos les recordó a todos que era un verdadero luchador. Su pelaje, antes enmarañado y sin vida, comenzó a recuperarse, gracias a cuidadosas sesiones de aseo que también servían para estrechar lazos con el equipo. La doctora Luisa a menudo se quedaba después de su turno, atraída por la fuerza silenciosa y la naturaleza gentil de Rex. A veces, acercaba una silla a su lado, aprovechando ese momento para adelantar papeleo mientras le contaba sobre su día. Rex la escuchaba, con la cabeza ligeramente inclinada, sus orejas moviéndose para captar cada palabra. De vez en cuando, apoyaba una pata en el brazo de ella, como si quisiera decirle, «Estoy aquí». El verdadero punto de inflexión llegó durante una de esas visitas nocturnas. La doctora Luisa había traído su cena para comer junto a Rex, como ya era costumbre. Mientras hablaba de una cirugía complicada que había realizado, Rex se levantó lentamente y apoyó su cabeza en el regazo de ella. Fue la primera vez que tomó la iniciativa de buscar contacto, un gesto de confianza que la dejó sin palabras. Se quedó así un buen rato, acariciándolo con delicadeza, conteniendo las lágrimas. La noticia del progreso de Rex se extendió como la pólvora por la clínica. El personal que no lo trataba directamente encontraba excusas para pasar por su cubículo. Cada pequeña mejora era una victoria colectiva. Hasta el personal de mantenimiento arregló la chirriante bisagra de la puerta sin que nadie se lo pidiera. La recepcionista trajo bocadillos especiales hechos en casa. Incluso el gato que vivía en la clínica, normalmente arisco con los perros, comenzó a acercarse, como si montara guardia en el exterior. A medida que Rex recuperaba sus fuerzas, su personalidad se volvía más evidente. Observaba con atención el movimiento diario de la clínica, respondiendo de inmediato a los distintos sonidos, demostrando todo su instinto policial. En los momentos de silencio, practicaba levantarse y caminar solo, forzándose a ir un poco más lejos cada día. El personal fingía no darse cuenta, dándole privacidad para lidiar con sus propias limitaciones, pero mantenía un registro atento de cada avance. Cada día traía nuevas señales de mejora. Sus ojos brillaban más, sus movimientos se volvían más seguros. Los datos clínicos mostraban una clara evolución. Ganancia de peso, mejores resultados en los análisis de sangre, signos vitales más fuertes. Pero los cambios más importantes eran los que no aparecían en ninguna gráfica. El meneo de su cola al oír pasos familiares, la forma en que acompañaba al equipo en la ronda matutina, el modo gentil con que aceptaba la ayuda de personas que, hasta hacía poco, eran extrañas para él. Rex no solo estaba sobreviviendo, estaba volviendo a vivir. Incluso después de terminar su turno de voluntariado, Sara no podía dejar de pensar en Rex. Sentada en la mesa de su cocina, decidió compartir su historia en sus redes sociales. Publicó algunas fotos. Rex en su jaula,
con sus ojos expresivos mirando a la cámara, y otra de él en una sesión de fisioterapia. Escribió sobre cómo lo encontró en el callejón, su pasado como perro policía y su recuperación en curso en la clínica. Esto es lo que significa la lealtad, tecleó, describiendo que, a pesar de todo, Rex todavía confiaba en los humanos lo suficiente como para aceptar su ayuda. La publicación cobró fuerza rápidamente. En pocas horas, cientos de personas la compartieron, generando un torrente de comentarios y reacciones. Los amantes de los animales locales comenzaron a visitar las páginas de la clínica, pidiendo actualizaciones sobre Rex. Las publicaciones rutinarias de la clínica, sobre vacunación y consejos de cuidado, se vieron inundadas de preguntas sobre el perro policía retirado que había sido abandonado. Emma, la responsable de las redes sociales de la clínica, vio en aquello una oportunidad para ayudar no solo a Rex, sino también a otros animales rescatados. Con el apoyo de la doctora Luisa, comenzó a publicar actualizaciones regulares sobre la recuperación de Rex. Compartía cada pequeña victoria, la primera comida completa, los pasos decididos en la fisioterapia, la forma en que tranquilizaba a los animales nerviosos en las jaulas contiguas. Cada publicación mostraba un poco más de la personalidad dócil y del espíritu inquebrantable de Rex. No tardaron en descubrir la historia las cadenas de televisión locales. Una reportera, que normalmente cubría noticias policiales, reconoció el número del tatuaje en las fotos. Recordaba a Rex de diversas operaciones contra el narcotráfico y casos de personas desaparecidas, en los que su olfato excepcional había sido determinante. Su investigación sobre cómo un perro policía condecorado había acabado en las calles añadió una nueva capa de interés a la historia, cautivando al público. Las secciones de comentarios en todos los artículos y publicaciones se llenaron de apoyo e indignación. Antiguos compañeros de uniforme compartieron recuerdos de haber trabajado con Rex, elogiando su inteligencia y dedicación. Una vez, localizó a un niño desaparecido tras recorrer 3 kilómetros de bosque en medio de una tormenta, escribió un oficial. Ese niño está vivo gracias a Rex. Otros recordaban cómo mantenía la calma en medio del caos, cómo su presencia ayudaba a serenar hasta las situaciones más tensas. Con la difusión de la historia, comenzaron a llegar donaciones para cubrir los gastos médicos de Rex. La gente enviaba paquetes de pienso de alta gama, juguetes, camas especiales, mantas tejidas a mano. La recepcionista de la clínica tuvo que habilitar un espacio extra solo para gestionar las entregas destinadas a él. Los niños enviaban dibujos de Rex con su uniforme de policía, que el equipo pegaba en las paredes cerca de su jaula. Un artista local llegó a pintar un retrato de Rex basándose en fotos antiguas del batallón, mostrándolo en su mejor momento, orgulloso y fuerte. Entre las miles de reacciones, un comentario destacó. Venía de un hombre llamado Marcos, un ex policía que afirmaba haber trabajado codo con Rex años atrás. Su mensaje era diferente, más personal, lleno de detalles que solo alguien que realmente conociera a Rex podría saber. Hablaba de cómo Rex siempre se interponía entre sus compañeros y las posibles amenazas, de la peculiar forma en que inclinaba la cabeza cuando olfateaba algo importante y de cómo le daba un codazo en la pierna a su guía para avisarle cuando sentía algo urgente. El mensaje de Marcos a la clínica era simple, pero emocionante. Trabajé con Rex. Él me salvó la vida en una operación que salió mal. Después de que me trasladaran de batallón, perdí el contacto. Creía que estaría disfrutando de su jubilación con su antiguo guía. No puedo creer lo que ha pasado. Por favor, quiero ayudar. Necesito arreglar esto. La autenticidad del relato de Marcos era evidente para todos en la clínica. La doctora Luisa, que había pasado tanto tiempo con Rex, veía cómo ciertos comportamientos del perro coincidían con las descripciones de Marcos. Lo llamó, y la conversación duró más de 1 hora. La voz de Marcos se quebró en varios momentos.
abrumado por la emoción al conocer los detalles sobre el abandono y el rescate de Rex. Lo que comenzó como una simple publicación en redes sociales se había convertido en algo mucho más grande. La historia de Rex ya no era solo sobre un perro abandonado. Se convirtió en un reflejo de cómo la sociedad trata a sus héroes, ya sean humanos o animales. El equipo de la clínica observaba, maravillado, cómo la historia de Rex trascendía los muros del hospital veterinario, llegando a los corazones y provocando reflexiones sobre la responsabilidad, la lealtad y la justicia. Mientras Marcos organizaba la visita para reencontrarse con Rex, toda la clínica se llenó de expectación. Aquella noche, la doctora Luisa pasó más tiempo junto a la jaula, contándole a Rex sobre la llamada con Marcos. Era imposible saberlo con certeza, pero juraría haber visto un destello diferente en sus ojos cuando mencionó aquel nombre, algo parecido al reconocimiento, o quizás a la esperanza. El día siguiente traería un reencuentro que nadie había previsto, pero que todos sentían que era necesario. Marcos permaneció dentro del coche, frente a la clínica veterinaria, durante casi 20 minutos, intentando contener la ansiedad. Se había enfrentado a criminales armados y a situaciones de alto riesgo en su carrera policial, pero aquella visita lo tenía conmovido. La última vez que había visto a Rex fue 5 años atrás, antes de su traslado. Ahora, sabiendo por lo que el perro había pasado, temía lo que encontraría dentro. La sala de espera de la clínica estaba en silencio cuando finalmente entró. La recepcionista lo reconoció de inmediato por las recientes llamadas. Sin decir mucho, fue a buscar a la doctora Luisa, que apareció en instantes. Marcos se fijó en que llevaba una bata con pequeñas huellas estampadas, y algo en aquel simple detalle lo hizo sentirse un poco más tranquilo. Se dieron la mano, y él vio una mezcla de sentimientos en los ojos de ella. Un reflejo exacto de lo que él mismo sentía. Ya ha desayunado y tomado sus medicinas de la mañana, explicó la doctora Luisa mientras caminaban por el pasillo. Está reaccionando muy bien en los últimos días. Creo que, de alguna manera, sabe que algo es diferente. Se detuvo ante una puerta, dejando que Marcos respirara hondo. Tómatelo con calma. Físicamente, ya no es el perro que conociste, pero su espíritu sigue siendo el mismo. La habitación estaba iluminada por el sol de la mañana, que entraba por la ventana. Rex estaba tumbado sobre un cojín mullido en un rincón, con la cabeza apoyada en las patas. Levantó la vista en cuanto entraron, y Marcos sintió que el corazón se le encogía. El compañero fuerte y musculoso que había conocido estaba más delgado, su pelaje salpicado de canas. Pero aquellos ojos, alertas, inteligentes, eran exactamente los mismos. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Marcos se quedó de pie junto a la puerta, absorbiendo cada detalle del perro en quien había confiado su vida. Rex levantó la cabeza lentamente, sus fosas nasales dilatándose para captar el olor, confirmando lo que sus sentidos le decían. Hubo una pausa, un segundo de incertidumbre que pareció durar una eternidad. Entonces, Rex emitió un sonido, una mezcla de gemido y ladrido, que Marcos reconoció de sus tiempos de trabajo juntos. Era el mismo ruido que Rex hacía cuando encontraba algo importante. El perro se incorporó con esfuerzo, sus patas temblando ligeramente. La doctora Luisa dio un paso para ayudarlo, pero Marcos levantó la mano, sabiendo que Rex quería hacerlo solo. «Hola, amigo», dijo Marcos, con la voz quebrada por la emoción. «¿Te acuerdas de mí?» Se acercó despacio y se agachó para quedar a la altura de Rex. La cola del perro comenzó a moverse, primero lentamente, luego con más intensidad. Rex dio unos pasos vacilantes, su hocico buscando el olor de Marcos para confirmar. Cuando finalmente llegó a su lado, Marcos no pudo contener más las lágrimas. Abrazó a Rex con cuidado,
hundiendo el rostro en su pelo, que comenzaba a volverse espeso y brillante de nuevo. Rex presionó su cuerpo contra el de él, soltando pequeños gemidos que expresaban tanto alivio como reconocimiento. Los años de distancia parecieron desvanecerse en ese momento, los dos viejos compañeros reunidos una vez más. La doctora Luisa salió discretamente, secándose los ojos. A través de la ventana de la puerta, observó cómo Marcos le hablaba en voz baja, contándole a Rex sobre los años perdidos, prometiéndole que todo sería diferente a partir de ahora. Rex no apartaba la vista de su antiguo compañero, absorbiendo cada palabra, cada gesto, cada expresión familiar. Parecía que el tiempo se había detenido en aquella habitación. Marcos le rascaba detrás de las orejas, exactamente como hacía después de una misión exitosa. Rex respondía con un gesto que nadie en la clínica había visto antes. Una especie de sonrisa canina que demostraba pura satisfacción. Su cuerpo entero se relajó, como si por fin pudiera soltar una carga que llevaba tiempo soportando. Cuando la doctora Luisa regresó para ver cómo estaban, los encontró sentados en el suelo, con la cabeza de Rex descansando sobre la pierna de Marcos. El cambio en Rex era notable. Había un brillo diferente en sus ojos, una confianza renovada en su postura. Marcos la miró con determinación. Me lo llevo a casa. No había pregunta en su voz, no había lugar para el debate. La doctora Luisa simplemente asintió, sabiendo que, a veces, la mejor medicina no viene en pastillas, sino en el reencuentro con la familia. El viaje a casa de Marcos fue silencioso. Rex se sentó en el asiento trasero, girando la cabeza de vez en cuando para asegurarse de que Marcos seguía allí. En la clínica le habían entregado una caja con medicamentos, pienso especial y la manta favorita de Rex. La doctora Luisa había pasado casi una hora explicando los cuidados necesarios, pero Marcos ya lo tenía todo memorizado, cada detalle sobre la condición de Rex y sus necesidades. La casa de Marcos estaba al final de una calle tranquila, con un jardín cercado. Había pasado la última semana preparando el lugar. Instaló una rampa para facilitar el acceso a la puerta trasera, compró camas ortopédicas para repartir por la casa e inspeccionó la valla para asegurarse de que no hubiera escapatoria posible. Mientras aparcaba, miraba por el retrovisor para ver cómo reaccionaría Rex a su nuevo hogar. Las primeras horas fueron para que explorara con calma. Rex caminó lentamente por cada habitación, olfateando cada mueble, cada rincón, con las orejas en alerta. Marcos lo seguía a unos pasos de distancia, respetando el ritmo del perro. Rex se detenía en cada ventana y puerta, evaluando las entradas y salidas, un comportamiento típico de un experro policía. Finalmente, eligió una cama mullida en el salón y se tumbó en ella con un suspiro. Parecía una señal de que aprobaba el lugar. Aquella noche, sin embargo, fue difícil. Rex se despertó 3 veces, confuso y agitado. En todas ellas, Marcos se levantó, se sentó a su lado y comenzó a rememorar las antiguas operaciones en las que trabajaron juntos. La búsqueda de un niño en un bosque frondoso, la incautación de drogas en un almacén sospechoso, la forma en que Rex descubrió un compartimento secreto que nadie más había notado. Poco a poco, la voz familiar y las historias parecieron calmar a Rex, haciéndolo volver a dormir. A la mañana siguiente, establecieron su primera rutina. Marcos se había tomado unos días libres en el trabajo para ayudar en la adaptación de Rex. Empezaron con un corto paseo por el jardín. Rex caminaba con rigidez, la artritis pesándole, pero su cola se movía cada vez que encontraba algo interesante que oler. Marcos se dio cuenta de que el perro no le quitaba los ojos de encima por mucho tiempo, como si quisiera asegurarse de que aquello no iba a desaparecer de repente. Los días siguieron un patrón cómodo. Desayuno, con Rex comiendo en un cuenco elevado para no forzar el cuello. Suplementos para las articulaciones mezclados en la comida, siempre con un poco de mantequilla de cacahuete para que no quedara nada en el fondo. Después,
paseos tranquilos, con pausas para descansar. Las crisis de pesadillas no desaparecieron de la noche a la mañana, pero se hicieron menos frecuentes. Cuando ocurrían, Marcos ya estaba acostumbrado a reconocer las señales. Un ligero gemido, las patas moviéndose. Enseguida se despertaba y llevaba a Rex al jardín o a un rincón tranquilo, hablándole en voz baja hasta que el perro recuperaba la calma. Rex descubrió placeres sencillos que nunca había experimentado. Pasaba largos minutos observando los pájaros en un comedero que Marcos había instalado, moviendo la cola lentamente cuando veía una nueva especie. El gato del vecino aparecía al otro lado de la valla, y los dos se miraban con curiosidad, sin hostilidad. En las tardes soleadas, Rex se estiraba en el césped para disfrutar del calor, algo que no podía hacer en el ajetreado día a día de un perro policía. La casa de Marcos, antes silenciosa y, a veces, solitaria, cobró vida con la presencia de Rex. El sonido de sus uñas en el suelo, el tintineo de la placa de su collar, el suspiro de satisfacción cuando encontraba una postura cómoda. Pequeños detalles que llenaban cada habitación de calidez. Los amigos que lo visitaban notaban la transformación en ambos. Rex estaba más seguro, incluso juguetón en algunos momentos, y Marcos parecía más ligero, sonriendo y riendo con facilidad. Juntos, afrontaron las dificultades. Para llevar a Rex al veterinario, Marcos compró una rampa especial para el coche y dedicó varios días a enseñarle a subir sin temor. Cuando las tormentas despertaban la ansiedad de Rex, Marcos le preparaba un refugio seguro en el lavadero, con mantas y música suave. Con cada obstáculo superado, el vínculo entre ellos se fortalecía aún más. Con el paso de las semanas, la recuperación de Rex se hizo evidente. Su pelaje recuperó el brillo y su mirada estaba más viva. No recuperaría la agilidad de antes, pero sus movimientos se volvieron menos dolorosos. Se acostumbró a la idea de que ya no necesitaba patrullar ni buscar fugitivos. Le bastaba con ser el compañero de Marcos. Y para Marcos, cuidar de Rex se convirtió en la mejor forma de honrar todo lo que el perro había hecho. Juntos crearon algo que ninguno de los dos había tenido antes. Más que una casa, un hogar. Cierta noche, mientras observaba a Rex dormir tranquilamente en su rincón favorito junto a la ventana, Marcos no podía quitarse una duda de la cabeza. ¿Cómo había ocurrido todo aquello? La imagen de Rex abandonado en ese callejón lo atormentaba, así que decidió actuar. Abrió su portátil y comenzó a revisar antiguos correos electrónicos, buscando contactos que aún estuvieran activos en el cuerpo. La investigación comenzó con llamadas a excompañeros de uniforme. Muchos recordaban a Rex y se quedaban conmocionados e indignados al saber de su abandono. Cada llamada aportaba una nueva pieza al rompecabezas. El último guía de Rex se había jubilado prematuramente, alegando problemas personales. En la misma época, la unidad de perros policía había pasado por una reestructuración. Se firmaron documentos, se rellenaron formularios, pero en algún punto, Rex había desaparecido de los registros oficiales. Marcos pegó papeles y anotaciones en la pared de su despacho, creando una línea de tiempo de los últimos pasos de Rex como perro policía. Su instinto de investigador, pulido durante años de servicio, resurgía con fuerza. Recopilaba hechos, seguía pistas, organizaba cada detalle. En los descansos, cuidaba de Rex y por la noche, clasificaba los archivos que conseguía solicitar al departamento. Rex, a menudo, se tumbaba a sus pies, como aprobando silenciosamente su esfuerzo. El gran avance llegó gracias a una empleada del departamento de registros. Recordaba haber procesado los papeles de jubilación de varios perros policía en aquella época. Había notado algo extraño. El expediente de Rex había sido archivado, pero la sección que informaba sobre su lugar de retiro estaba en blanco. Normalmente, existía todo un procedimiento para garantizar que el perro se quedara con su propio guía o en un hogar habilitado. En el caso de Rex, los campos solo indicaban acuerdo particular.
Cuanto más investigaba Marcos, más evidente se hacía el problema. El antiguo guía de Rex, el oficial Jaime Moreira, atravesaba dificultades personales. Un divorcio, problemas económicos y de salud. Al otro lado de la habitación, al percibir su silencio, el perro se levantó con cierta dificultad y se acercó, como si preguntara: ¿Está todo bien? Marcos se agachó y le acarició detrás de las orejas. ¿Qué te parece, compañero? ¿Listo para otra ceremonia oficial? La cola de Rex se agitó y sus ojos parecieron comprender que algo bueno estaba por llegar. Los preparativos para el evento rompieron la tranquila rutina que habían construido. La doctora Luisa insistió en hacerle un chequeo general a Rex, asegurándose de que estuviera en plenas condiciones para soportar el ajetreo. Una amiga le ofreció un día de spa canino de cortesía para que estuviera presentable. La tienda de animales local donó un nuevo collar con una placa reluciente grabada con su nombre. Mientras se ocupaba de los detalles, Marcos reflexionaba sobre todo el viaje desde aquella primera visita a la clínica. Las noches en vela, las pesadillas de Rex, los pequeños pasos hacia la confianza. Ahora, el perro estaba a punto de recibir un homenaje que no solo sellaría la retribución por su servicio, sino que también garantizaría que otros perros no pasaran por el mismo abandono. La ceremonia sería el cierre de un ciclo, pensó Marcos, pero también un nuevo comienzo. No solo para Rex o para ellos dos, sino para todos los que participaban en aquella historia. El personal de la clínica que lo salvó, los voluntarios que difundieron su caso, los policías que reformaron el sistema. Todos necesitaban ese momento de reconocimiento y esperanza. Sara y la doctora Luisa pasaron por casa de Marcos para ayudarle a prepararse. Estuvieron hojeando fotos de Rex, desde el estado deplorable del primer día en el callejón, pasando por el período de recuperación, hasta su aspecto saludable actual. Rex circulaba entre ellas, tranquilo, recibiendo caricias. La diferencia entre el perro asustado de las primeras fotos y el que ahora las observaba con expresión serena les arrancó lágrimas a ambas. Por la noche, después de que todos se fueran, Marcos se sentó en el porche con Rex, un ritual casi diario. «Sabes, Rex, esta ceremonia no es solo para limpiar la imagen de la policía», dijo Marcos, mirando las nubes. «Se trata de demostrar que existen segundas oportunidades, que nunca es tarde para corregir un error». Rex suspiró en respuesta, apoyando la cabeza en la pierna de Marcos. El silencio que los envolvió decía más que cualquier discurso. El gran día llegó con un clima fresco y un cielo despejado. Marcos se despertó temprano y encontró a Rex ya de pie y alerta, como si supiera que aquel era un día especial. Después de un corto paseo por el patio, fueron directamente a la clínica para un rápido chequeo con la doctora Luisa y, a continuación, a la sede de la policía, donde tendría lugar la ceremonia. El salón de actos del cuartel estaba decorado en azul y blanco. Había una exposición de fotos en la entrada que mostraba la trayectoria de Rex como perro policía. Entrenamientos, misiones exitosas, premios anteriores. La última parte de la exposición mostraba imágenes más recientes. Él en la clínica, durante la recuperación y ya en su nuevo hogar. Era imposible no emocionarse al ver la comparación. La gente comenzó a llegar antes de la hora prevista. Policías uniformados, algunos compañeros jubilados, oficiales de otras ciudades, autoridades locales de traje y corbata. También estaban presentes empleados de la clínica y voluntarios de la red de apoyo a perros de servicio retirados, todos con pequeños broches con el rostro de Rex. Cuando Rex entró, el murmullo de las conversaciones disminuyó. Avanzó sin dudar, a pesar de su andar lento debido a la artritis. Su hocico canoso se balanceaba ligeramente, pero su mirada permanecía firme. Quienes ya conocían su historia se irguieron, haciéndole un saludo silencioso. Los nuevos oficiales, que solo habían oído hablar de él, lo observaban con respeto.
Marcos lo acompañaba a su lado, dejando que Rex marcara el ritmo. En el escenario, el jefe Tavares comenzó su discurso, recordando los años de servicio de Rex, cuántas vidas había ayudado a salvar, cuántos operativos había concluido con éxito. Pero la voz del jefe tembló al mencionar el abandono, reconociendo las fallas del sistema. Habló entonces del aprendizaje, de las nuevas medidas adoptadas, y destacó que aquel homenaje no era solo una disculpa oficial, sino el hito que marcaba el inicio de un nuevo programa de jubilación, el programa Rex. Otros oradores se turnaron. Un oficial joven, que casi había perdido la vida en un almacén clandestino, contó cómo Rex lo encontró tras quedar atrapado bajo los escombros. Una madre recordó la desesperación de tener a su hijo desaparecido y el alivio al ver a Rex localizarlo. La doctora Luisa habló de la rehabilitación y de la fuerza que el perro demostró, incluso en los momentos más críticos. Cada relato ponía de relieve la importancia de honrar y cuidar a quienes han servido durante tantos años. El momento culminante fue la condecoración. Creada especialmente para él, la medalla reconocía tanto el trabajo prestado como la fuerza para superar el abandono y, aún así, seguir inspirando cambios. Cuando el jefe Tavares le colocó la medalla a Rex, el perro permaneció inmóvil, mostrando la postura impecable de un profesional. Finalmente, le tocó hablar a Marcos. Sin un discurso escrito, optó por hablar desde el corazón. Contó cómo el reencuentro con Rex había cambiado su vida, sobre la importancia de las segundas oportunidades y sobre cómo un solo perro había sido capaz de catalizar cambios en todo el sistema. Rex, tumbado a su lado, parecía comprender cada palabra, apoyando la cabeza en la pierna de su amigo. Después de la ceremonia, la gente no se fue de inmediato. Formaron filas para saludar a Rex, para hacerse fotos o simplemente para darle una caricia. Él aceptaba todo aquel afecto con dignidad, reconociendo algunos rostros, recibiendo a otros por primera vez. Los oficiales novatos se acercaban con sus propios perros de servicio, como si quisieran que Rex les transmitiera alguna sabiduría silenciosa. Al final del día, Marcos se dio cuenta de que Rex estaba exhausto. Agradeció a todos los presentes y condujo al perro hasta el coche. Afuera, el sol de la tarde ya comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre el aparcamiento. En su collar recién brillante, la medalla se balanceaba delicadamente. Rex caminó despacio, pero con la cabeza erguida, en una postura que mostraba no solo cansancio, sino también una especie de paz. Aquel lugar, donde había comenzado su historia de dolor, ahora celebraba su legado de esperanza. Los meses siguientes a la ceremonia trajeron cambios que se extendieron mucho más allá de la comisaría local. Poco a poco, otras unidades policiales comenzaron a adoptar el programa Rex, actualizando las normativas de jubilación y creando un seguimiento para los perros que dejaban el servicio. El efecto multiplicador fue impresionante. Protocolos de jubilación más estrictos se extendieron por todo el estado y luego por las regiones vecinas. El programa Rex estableció un estándar para el cuidado de los perros retirados. Cada animal tendría un plan detallado para su vejez, con seguimiento veterinario constante y un fondo de apoyo para casos de emergencia. Quien se hiciera responsable del perro también sería supervisado, evitando que problemas personales resultaran en abandono. El programa creó una base de datos que facilitaba el rastreo de cada ex perro de servicio, asegurando que no hubiera más lagunas ni desapariciones. La red de apoyo a los perros de servicio retirados, a su vez, se expandió fuera del estado. Se sumaron perros militares, de búsqueda y rescate, y otros que ayudaban a personas con discapacidad. El garaje de Marcos se convirtió en un punto de referencia hasta que un grupo de empresas se unió para alquilar un espacio más grande, donde centralizaron la atención y la coordinación. Los voluntarios compartían historias de éxito, mostrando perros que habían sido salvados gracias a los nuevos protocolos. La clínica de la doctora Luisa se convirtió en un modelo para la atención de perros retirados.
Veterinarios de otras ciudades iban allí para aprender sobre tratamientos específicos para animales que cargaban no solo con marcas físicas, sino también emocionales. La experiencia con Rex sirvió de lección para entender las necesidades particulares de un perro que había pasado años en entrenamientos, misiones y situaciones de estrés. Durante este periodo, Rex continuó como embajador, apareciendo en eventos cuando era posible. A pesar de su avanzada edad, todavía tenía energía para acercarse a otros perros de servicio, especialmente a los recién retirados, que parecían calmarse en su presencia. En los encuentros de la red, era común ver a Rex apoyado en un perro más joven, como si le transmitiera confianza y serenidad. Mientras todo esto sucedía, la salud de Rex mostraba las señales del tiempo. Ya caminaba con mucha dificultad, necesitaba ayuda para subir escaleras y dormía más horas de las que pasaba despierto. Aún así, había una serenidad en él, una sensación de que estaba en paz. Y Marcos lo cuidaba con todo el cariño, adaptando rutinas y espacios para mantenerlo cómodo. Entonces llegó el invierno, y la artritis de Rex se intensificó. Caminar se volvió cada vez más penoso. Ciertas mañanas, Marcos lo llevaba en brazos al patio para que el perro hiciera sus necesidades. La doctora Luisa hacía visitas a domicilio, siempre con una sonrisa y hablándole en voz suave, como si fuera solo un chequeo rutinario más. Rex la recibía con gratitud, aunque cada vez estaba más débil. Aquella última mañana, Rex despertó a Marcos muy temprano, algo que solía hacer solo cuando era urgentísimo. Había una serenidad diferente en la mirada del perro. Marcos pasó todo el día a su lado, sentado en el patio, sintiendo la brisa helada del invierno. Varios amigos fueron a visitarlo, como si también presintieran el momento. Sara trajo fotos del día en que encontró a Rex, recordando a todos la increíble transformación que había experimentado. Los empleados de la clínica se turnaron en rápidas visitas, contando historias de su recuperación y comentando el impacto que había causado. Cuando el sol comenzó a ponerse, solo quedaron Marcos y Rex, como en tantas noches antes de aquella. Los suaves colores del atardecer se reflejaban en el pelaje gris del perro. Respiró lentamente, apoyando la cabeza en las manos de Marcos. No había miedo en los ojos de Rex, solo la tranquilidad de quien finalmente ha encontrado el reposo. Rex se fue de forma serena, rodeado de amor, sin dolor ni soledad. Se marchó en los brazos de Marcos, con la cabeza apoyada en la pierna de aquel a quien había salvado tantas veces, de tantas maneras distintas. El funeral tuvo lugar en el patio de la comisaría, donde policías de todos los rangos formaron una guardia de honor canina, con perros y guías de diversos batallones. Profesionales de la clínica estaban allí, así como voluntarios de la red de apoyo. Algunas personas dejaron flores, otras, cartas y dibujos. Había quienes solo se acercaban para estrechar la mano de Marcos y agradecerle por haber permitido que Rex inspirara tantos cambios. Marcos, en medio de los homenajes, habló una vez más, no sobre la tristeza, sino sobre la gratitud y el legado. Dijo que Rex les había enseñado a todos el valor de la segunda oportunidad, de la compasión y del deber de cuidar a quienes nos cuidan. Sugirió que cada uno de los presentes llevara adelante la llama encendida por la historia de Rex, multiplicando los esfuerzos para que ningún otro perro de servicio terminara en el olvido. El programa Rex y la red de apoyo continuaron firmes, aumentando su alcance, salvando cada vez a más animales. En las paredes de muchas unidades policiales, una foto de Rex exhibía el rostro sereno de un perro que, con su historia, recordaba a todos la importancia de honrar y proteger a aquellos que dedicaron su vida al trabajo. Marcos mantuvo la cama favorita de Rex en el rincón soleado de la sala. De vez en cuando, perros retirados que participaban en eventos de la red se acurrucaban allí, como si sintieran la energía acogedora que Rex había dejado. En noches tranquilas, Marcos todavía creía oír el sonido de las patas de Rex
o el tintineo de la medalla que colgaba en la pared. Al final, Rex fue más que un perro policía, más que un superviviente. Se convirtió en un maestro, demostrando que nunca es demasiado tarde para cambiar el destino, para aprender de los errores y para ofrecer amor y protección a quienes más lo necesitan. Su legado pervivía en cada perro retirado que al fin recibía el cuidado que merecía, en cada política pública que garantizaba la dignidad de los animales de servicio, y en cada persona que encontraba inspiración en la historia de superación de un héroe de 4 patas.